la entregamos. Te entregamos todo con lo que venimos, Señor, para que seas tú disponiéndonos a través de tu Santo Espíritu. Ven, pues quédate con nosotros, Señor. Y gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo, Señor Jesús, en nuestra vida. Bendito seas, alabado seas, Señor. No pondré mi vida en nadie más que en ti. No pondré mi vida en nadie más que en ti. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más que en ti. Porque solo tú me puedes sostener, Jesús. Porque solo tú me puedes sostener. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más que en ti. No pondré mis sueños. No pondré mis sueños en nadie más que en ti. No pondré mis sueños en nadie más que en ti. No pondré mis sueños en nadie más. No pondré mis sueños en nadie más. No pondré mis sueños en nadie más que en ti. Porque solo tú me puedes sostener, Jesús. Porque solo tú me puedes sostener. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más que en ti. María, estás en silencio. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, te damos gracias por el aquí, por el ahora. Te damos gracias porque nos has llamado, porque sabemos que nos has elegido para estar esta noche aquí, porque muchos somos los llamados, pero pocos los elegidos y pocos los que elegimos estar contigo hoy. Te damos gracias por este momento, por este compartir. Te damos gracias por la vida de todas estas hermosas mujeres. Te damos gracias por los problemas que hemos tenido que enfrentar esta semana, porque has estado ahí con nosotras, has sostenido nuestras manos, nos has ayudado a tomar las decisiones más adecuadas en cada una de las situaciones que hemos enfrentado esta semana. Te damos gracias por el Padre Francisco que nos acompaña en esta noche, que nos va a guiar, que nos va a traer tu palabra, Señor, que nos va a dar una enseñanza grandiosa y magnífica, que va a llegar a ser un bálsamo para nuestras almas. Espíritu Santo, ven en este momento, ven a este lugar, desciende sobre cada una de nosotras, ayúdanos a abrir nuestros oídos, ayúdanos a abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, a que todas las palabras que escuchemos esta noche entren en nuestros oídos, pasen en nuestro corazón y se queden en nuestra vida por siempre. Ven, Espíritu Santo, ven aquí, ven ahora, Espíritu Santo, acompáñanos en esta noche, acompáñanos a entender este mensaje tan bello que tienes para nosotras, que has preparado para nosotras, porque nos amas, porque somos tus discípulas, porque hemos aceptado, porque te hemos aceptado en nuestras vidas, porque te hemos dicho con todo el corazón y con nuestra vida, sí, sí, Señor, queremos estar contigo, queremos vivir cerca de ti, recibir tu luz en cada momento, Señor. Señor, ven, Espíritu Santo, ven, acompáñanos esta noche, ven, Espíritu Santo, ven. Y a ti, Madrecita María, te queremos decir, queremos ser como tú, queremos usar esas palabras tuyas, hacerlas tuyas, hacerlas nuestras, apropiarnos de ellas y decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Bueno, pues muy buenas noches para todas. Qué alegría de verdad que lleguen los viernes en la tarde y pues saber que tenemos esta cita que separada con nuestro Señor. Para mí es un privilegio muy grande presentar al Padre Francisco, mejor conocido como el Padre Paco, porque la verdad que él ha sido una bendición para nosotros, especialmente como escuela, poderlo tener de amigo. Pues yo al Padre Paco no es que lo conozca hace muchísimo tiempo, pero lo poco que lo conozco, la verdad he descubierto que es un sacerdote increíble y hace poco que ellos estaban inclusive en como en su reunión que hacen cada cierto tiempo para ver sus destinaciones. Yo estaba, que lo vuelvan a dejar en Miami, que lo dejen en Miami, que se venga para Miami. Y yo decía, ay no, porque es que yo creo que tenemos tanto, tanto por aprender de él que bueno, gracias Padre por aceptar la invitación. Es un honor para nosotras conocerlo y tener la bendición de su predicación. Entonces aquí lo dejo con estas mujeres que están súper ansiosas de escucharlo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. También para mí ha sido una bendición cada momento, más que hayan sido muchos, pero esos momentos que hemos tenido de compartir, de verdad que los he disfrutado mucho. La última vez fue el martes pasado que me fui a asomar por allá. Y bueno, pues siempre que hemos tenido la oportunidad de escuchar, de compartir con la Escuela Bíblica Yeshua, de verdad que ha sido algo muy bonito para mí, todo lo que estoy descubriendo, todo lo que estoy aprendiendo. Y también, Tati, pues sí, también esa amistad que se está formando. Yo creo que también es algo muy, muy importante y es algo que yo disfruto mucho. Y qué bueno, pues ya, le damos a las ansias. Muy bien, pues yo también tengo un poco de ansias con esto. Voy a compartir pantalla casi todo el tiempo. Y entonces, pues ya, inicio desde ahora, si es que esto funciona, si está funcionando bien. Súper bien, padre, estamos viendo. ¿Se ve la pantalla? A ver, nada más que un pequeño problemita que tengo que resolver yo. Voy a interrumpir un momento. Momento. Es que hay algo que tengo que hacer antes. A ver, ahora sí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, padre. Bueno, Sí, padre. muy bien. Pues esto me pidieron, abordar el asunto de los sacramentos, pero me dijeron, claro, algo así, que no empezara yo con un sermón o con una información teórica sacada del catecismo del que les pusieron en su primera comunión, sino que haciendo énfasis en esto, en el punto de partida, como signo de amor, como signos de amor. Pues aquí estamos compartiendo este rato, espero que todos encuentren luces, que encuentren, en fin, cosas que les puedan servir para su vida. En lo que va saliendo la imagen, yo les quiero compartir algo, una experiencia de evidencia sacramental. Cuando yo me ordené sacerdote hace 20 años y un poquito más, fue un sábado, al lunes siguiente yo fui a tocar las puertas de la cárcel de menores. Me ofrecí ahí, pues le dije a la directora, pues yo soy profesor de primaria, trabajo en el Colegio Morelos, tengo ahí un taller de pintura, de dibujo, de guitarra, y también soy sacerdote. Y quiero ofrecer mis servicios voluntarios, puedo una tarde a la semana. Ella me dijo, mira, lo de profesor, tengo todo cubierto aquí, talleres y cosas de esas, lo tengo muy fácil conseguirlo. Pero hace mucho que no viene el párroco, nos dejó plantados de hace mucho tiempo, dejó de venir y los chicos quieren prepararse para hacer su primera comunión y además quieren su misa, porque antes tenían misa todos los lunes y algunos tienen miedo en la noche, entonces ya me han preguntado muchas veces que si puede venir el padre a bendecir los dormitorios. Pues desde ahí comenzó esa experiencia. Yo creo que entre mis principales aprendizajes en el ministerio, sí, pues uno estudia, ¿no? Y hay que estudiar la teología y todos esos requisitos. Pero creo que entre mis principales aprendizajes de cómo ejercer el ministerio fue a través de ellos. A través de ellos, que son tal vez de los últimos, cuando un niño o un adolescente está encarcelado, pues no es directamente, no es el origen lo que él hizo, sino que antes de todo fueron víctimas de otras personas.
siempre adultas. Y en medio de ellos, celebrar la presencia de Jesús, celebrar el banquete de Jesús. Para mí han sido de las mejores experiencias sacramentales en mi vida. Y bueno, pues vamos a abordar esto con un canto, dejando que el Señor nos envuelva a todos. Quienes se lo saben cantan y quienes no lo van aprendiendo. Es muy, muy fácil. Deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, Sacramentos. ¿Desde dónde podemos abordar el tema de los sacramentos? Desde el costumbrismo, costumbre por costumbre, que consiste en pervivir ritos, creencias, costumbres. Así se ha hecho siempre, que nadie lo toque, así lo seguiremos haciendo, aunque haya perdido sentido. Desde la indiferencia, es horrible celebrar y que ni el amén contesten. El pueblo de Dios adormecido, de verdad que es pesado. Desde el miedo, fue un recurso, un recurso por mucho tiempo. ¿Por qué vas a misa? Pues porque es pecado faltar. Y si falto este domingo y el otro domingo también, y luego comulgo, el pecado ya como que incrementa poder y ya me meto en problemas muy serios. Está muy difícil como que sacar eso. Nada de eso. Yo lo propongo desde esto, desde el amor. Y por eso me encanta la perspectiva, el punto de partida que me recomendaron para abordar este tema, desde el amor. Porque finalmente los sacramentos son un regalo del amor de Dios. No son normas que cumplir, no son una pesada carga. Jesús no trae pesadas cargas. Los de las pesadas cargas son los fariseos. Jesús lo que trae es salvación, trae alegría, trae paz, pero creo que ya me estoy adelantando. En la foto una multitud. La multitud no quiere decir que vamos bien. El hecho de que junté a muchos no quiere decir que soy bueno.
El hecho de que esta iglesia o este rito o estos otros juntan más gente, ganan más adeptos, no quiere decir que son los que van por el buen camino. Jesús, en los momentos cruciales de su vida, está con muy poquitos y a veces completamente solos. Bueno, pues ahí está el asunto de la vida en Jesús, del amor pleno de parte de Él. Les propongo 6 momentos para reflexionar. Uno sobre símbolos proféticos. Un momento sobre símbolos en el camino del pueblo de Dios. Un tema interesante, los símbolos numéricos. Los nuevos signos de los tiempos, es decir, los signos de los tiempos de Jesús. Una pregunta para cuestionarnos hasta adentro, ¿cuál amor? Porque si hablamos de amor, pues, ¿qué cosa estamos entendiendo por amor? Y por último, este es un poema. ¿Cómo podemos celebrar sacramentos? Ahí del lado izquierdo tienen una imagen. Esta imagen preside la Catedral de la Seu d'Urgell, en Cataluña. Es un templo románico muy antiguo y es curiosa esa imagen. La imagen es un poco más moderna, desde luego. El Cristo románico que había ahí, pues creo que se quemó. Pero este que lo sustituye tiene una elocuencia fabulosa en la postura. ¿Está en la cruz? Sí, pero ya está resucitando. Ya está volviendo a la vida para siempre. Bueno, pues vamos a la primera, los símbolos proféticos. Los símbolos proféticos son una maravilla, son una joya que tenemos en la Sagrada Escritura. Si ustedes ven su Biblia, o si ven, iba a decir el índice, pero más bien, viendo su Biblia y ustedes con un dedito ponen cuando empiezan los profetas y otro dedito donde terminan los profetas, pues hay una gran parte de la Escritura que es esto. Los mensajes de los profetas. Algunos escribieron, a otros les escribieron sus oráculos, en fin, en eso no nos vamos a detener tanto. Sino lo que quiero que veamos ahora son algunos de tantos ejemplos que hay de símbolos proféticos. Por ejemplo, Ezequiel hace una maquetita de arcilla. Ahí está la ciudad. Como estos no me entienden y como estos tienen dificultades para recibir las palabras, entonces hace una maqueta y con la maqueta les muestra cómo va a ser invadida la ciudad. A ver si con esto cambian un poquito su conducta, su modo de ser. Hay otro signo, por ejemplo, que es romper una losa delante del pueblo. Es terrible, es una expresión muy fuerte. Si ustedes han visto en esas películas donde hay combates medievales o de civilizaciones antiguas, cuando están dos grupos que se van a enfrentar, alguien avienta una lanza, ¿no? Y se clava en el suelo, o alguien dispara un arco y la flecha cae en medio. No es todavía para matar a alguien, esa es la declaración de guerra. Pues romper la losa enfrente del pueblo significa declararle la guerra. Pero como un profeta de Israel le rompe la losa al propio Israel, pues es la indignación de Dios ante los crímenes, ante las idolatrías, ante desviarse del camino. Uno de los libros proféticos más ricos en símbolos proféticos es sin duda Jeremías, el más grande de los libros proféticos. ¿Qué ves Jeremías después de que lo invita a ser profeta, después de que Dios le revela su vocación de profeta y le encarga todo lo que le va a encargar, que el pobre jovencito Jeremías seguramente se asustó mucho? ¿Qué ves Jeremías? Pues una rama de alerta. Pues así estaré yo de alerta para cumplir mi palabra. Inmediatamente, no es algo apoteótico, no hay fuego ni nada de eso. Simplemente hay una olla que está ahí con agua hirviendo. ¿Y para dónde se va el vapor? Para el norte. Pues desde el norte viene la invasión. Y esa es la predicación de Jeremías. Rectifiquen el camino, entiendan que no, aunque ustedes crean que van por el camino de Dios, no van por el camino de Dios. Se enfrenta a esos reyes, a esos sacerdotes, gobernantes del pueblo que no le hacen caso, y efectivamente del norte les vino la invasión, estaba advertido. El cinturón de lino podrido, pues ¿para qué sirve un cinturón de lino y menos si está podrido? Son los signos para impactar, para llamar la atención. Y tal vez uno de los más bonitos
así de inspiración, de reflexiones, de oraciones, de cantos, hay más de alguno, el taller del alfarero. Jeremías ya no soportaba más a esos berracos dirigentes del pueblo que no le hacían caso a Dios y a las palabras que de parte de Dios él les estaba comunicando. Entonces, va pasando por el taller del alfarero. Él ya ha decidido dejar de ser profeta. Él ya le renunció a Dios. Yo ya no quiero más ser profeta. Y en eso ve que el alfarero, cuando alguna pieza no le sale bien del barro, la vuelve, la pieza mal hecha, la vuelve a mezclar con la arcilla y vuelve a hacer una nueva pieza. Pues si Dios no quería la destrucción del pueblo, Dios no quiere el sufrimiento de Jeremías. Dios quiere que igual que esa pieza de barro que no salió bien, pues ahora sí salga bien de la arcilla. Y entonces Jeremías entiende la importancia de su vocación profética y va de regreso. Símbolos, ya sea escogidos por el mismo profeta, escogidos por el profeta porque Dios se los indica, o signos que escoge Dios para hablar. Los símbolos son muy importantes en nuestra vida. Unos símbolos en el camino del pueblo, del que nosotros procedemos, del que somos continuación. En el desierto, una nube es salvación. Pues cuando Israel iba caminando por el desierto, Dios toma forma de nube y así es como los guía y los protege. Eso de día, cuando el sol es fuerte, la nube los protege del sol y la nube los guía para que no se pierdan. De noche es una columna de fuego. La misma tienda de campaña, aquella donde, tremendo final del libro del Éxodo, ahí donde viene a habitar Dios, en medio de su pueblo. La tienda de campaña es un símbolo muy importante. Somos peregrinos como ese pueblo. Por hermosos templos barrocos o románicos que construyamos, Dios nos quiere en camino. No nos quiere echando raíces. Dios nos quiere peregrinos. El bastón de Moisés es fabuloso. Si vieron la película, las tantas películas que hay, los 10 mandamientos o la del príncipe de Egipto, pues el bastón es importante. Delante del faraón, Moisés tira el bastón, se convierte en serpiente. Cuando tienen sed, Dios le manda a golpear con su bastón la roca y de ahí sale el agua. Eran pastores. El bastón del pastor no es para apoyarse. El bastón del pastor es un arma. Con un arma defiende a su rebaño de los lobos o de algún humano asaltante, tal vez. Las hierbas amargas del Éxodo. La amargura de momentos difíciles, de momentos cruciales, de momentos de esclavitud, de momentos en que hay que huir peregrinos. No por gusto, no por pasear, sino huyendo. Y en esos momentos de dolor, de dificultad, de hierbas amargas, Dios está presente entre nosotros. El pan sin levadura no es una norma por normar las cosas, por regir las cosas. Es que no hubo tiempo. Así va, es hermosa la narración de la celebración de la Pascua, como hasta la fecha la celebran nuestros hermanos mayores judíos. Volteo por allá porque justo ahí está el panteón de nuestros hermanos judíos. Porque no tuvieron tiempo. No tuvieron ni tiempo para ponerle levadura a su pan. Así lo hicieron y así huyeron de ahí, del país de Egipto. Un tema también interesante son los símbolos numéricos que encontramos en la escritura. ¿Cuántos? Tribus, pues son 12. Ese es el pueblo antiguo, del antiguo Israel. Pero curiosamente hay una correspondencia en el Nuevo Testamento. Son 12 apóstoles los que rigen a este nuevo Israel. 7 días de la creación en el principio, el Génesis. Pero si ustedes toman luego su Biblia, se los recomiendo mucho, y ven el inicio del Evangelio según San Juan, también hay un principio. En el principio existía el Verbo. Y entonces vienen 7 días de una nueva creación. Y Jesús es bautizado, y Jesús entrevista con Nicodemo, y cada fragmento nos va diciendo el Evangelio. Y al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, una nueva creación de 7 días desde Jesús.
Antiguo Israel, 40 años en el desierto. Nuevo Israel, Jesús, 40 días en el desierto. ¿Cuántas veces hay que perdonar al prójimo que me ofende, que me golpea o que me dice una palabra? No la puedo decir ahora. Las chicas. 7 veces, no, hasta 70 veces 7. 70 por 7, 400, no, pues es perdonar siempre. Llega un momento en que se convierte en algo arraigado. Yo perdono, no devuelvo mal por mal. ¿Y cuáles son entonces los nuevos signos de los tiempos? Pues que Jesús está entre nosotros. Y Jesús viene y empiezan a suceder cosas. ¿Recuerdan la pregunta de los discípulos de Juan? Juan parece que tiene sus dudas. O tal vez no, tal vez Juan lo tiene claro y lo que quiere es darle una fuerte lección a sus discípulos. Una lección de que dejen de verlo a él. Ya no me vean a mí, ahora véanlo a él, porque es el que había que venir. Van los discípulos y le preguntan, ¿qué dice nuestro maestro, qué dice Juan? Que si eres tú el que había que venir o todavía tenemos que esperar a otro. Díganle a Juan. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, pobres reciben la buena noticia. Ahí les va una buena noticia. Pues Jesús entre nosotros. El actor que hace de Jesús ahí en esa imagen, en esta imagen de una película, es Jeremy Sixto. No me acuerdo qué actriz hace el papel de María. Les recomiendo mucho, muchísimo esa película. Una de las películas sobre la vida de Jesús en la que mejor cuidaron la personalidad de cada uno de los discípulos, de los apóstoles, y la de María es fabulosa, es fenomenal. Se las recomiendo mucho. Por amor, como escuchamos al inicio, en la introducción a esta reunión, a esta sesión, pues podemos entender muchas cosas por amor. Hemos escuchado muchas veces mencionarse la palabra amor, pero no todos entendemos lo mismo por amor. ¿De qué amor estamos hablando nosotros en esta sesión? Primero, del amor del Padre, que recibe con una fiesta al hijo que se le había perdido. No se perdió por falta de GPS, se perdió, ya saben por qué y qué andaba haciendo. Y lo recibe con amor y con una gran fiesta. El amor del hijo con mayúscula, el amor del hijo que no hizo alarde de su condición divina y se abajó, es decir, se puso hasta el último de los lugares. Después de ese último lugar que ocupó Jesús, primero, ¿quién puede sentirse solo? ¿Quién puede sentirse excluido, marginado, sin Jesús a su lado? Ahí está Jesús. En los peores momentos en que te has sentido hasta las últimas filas, fueron las que escogió Jesús, las últimas de las últimas. El amor entre el Padre y el Hijo, que se llama Espíritu Santo, y nos hace capaces de amar hasta dar la vida. Y por último, el amor de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues nosotros que estamos aquí. El amor de la iglesia, nosotros, llamada a ser un signo vivo de este amor. Y al inicio de la Constitución Lumen Gentium, utiliza la palabra signo y también utiliza la palabra sacramento. Es decir, que la iglesia es un sacramento vivo del amor de Dios. Si se puede hablar de cuál es la vocación de la iglesia, ser sacramento, un sacramento vivo del amor de Dios. Es decir, que quienes nos vean a nosotros tienen que concluir, así nos ama Dios. ¿Estamos cerca de eso o estamos muy lejos? Pues es buena pregunta y hay que revisarnos, porque esa es nuestra vocación. Y si no estamos respondiendo a eso, estamos muy perdidos, aunque no sepamos, aunque tengamos el catecismo. Iba a decir, aunque nos lo sepamos, ¿no? Pues quién se va a saber todo, son con miles de números. No es un asunto racional, no es ni siquiera un asunto para confesarlo de palabra. Hoy, la primera lectura del profeta de Santiago, de la carta de Santiago, nos pone un jalón fuerte de orejas en este sentido. ¿Qué? Que porque confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios y eso hasta los diablos lo saben. No, con tus obras.
El amor no se muestra con palabras. Sí, se puede decir y hay que decirlo, pero sobre todo con actos, con hechos. A veces en momentos cruciales, tremendos de la vida, pero sobre todo en pequeños detalles de la vida cotidiana. No es tan cotidiano eso que ven en la imagen. Es una celebración que se hace cada año en la frontera oeste entre México y Estados Unidos. Hay familias que están separadas por un muro. Y este símbolo profético consiste en esto, en celebrar una Eucaristía con participantes de ambos lados. Una esquemita que creo que nos puede servir, al menos como concepto acerca de los sacramentos. Culmen y fuente de nuestra fe, la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía, reunidos en torno a Jesús en su mesa, compartiendo su palabra, el pan y el vino. Origen de todo eso, los sacramentos de iniciación, bautismo y la confirmación de nuestro bautismo. No me meto a desarrollar cada uno porque de eso van a tener. Y cuatro sacramentos que nos faltan. 2 de la construcción de la comunidad. La comunidad se construye desde la familia, desde el matrimonio llamado a crear iglesia doméstica, célula de la sociedad, célula de la iglesia, y también algunos hemos recibido este sacramento para construir comunidad, el orden sacerdotal. ¿Quiere decir que solamente se puede construir la comunidad desde el matrimonio o desde el orden sacerdotal? No. Existen otros estados de vida, existen otras vocaciones y existirán más ministerios. Pero son 2 ministerios importantes que se reciben, se instituyen a través de sacramentos. Y luego 2 sacramentos de restauración. Si hemos fallado, faltaban las flechitas. Si hemos fallado, pues ¿quién no? Existe la reconciliación. Sí, se puede llamar penitencia, se puede llamar confesión, lo que sea, pero este es el asunto, esta reconciliación, este reparar esa ruptura con Dios, con el amor de Dios y con el amor de nuestro prójimo. El ministro que te imparte o con quien vives este sacramento representa a la comunidad y te envía a reconciliarte con la comunidad. Y ahí mismo, a través de él, a través de su palabra, el perdón de Dios. Y cuando alguien por enfermedad no ha podido participar en la mesa del Señor, pues no pasa nada. No puede ir tal vez al lugar donde se reúne la comunidad con su enfermedad. La comunidad va entonces a esa persona. Y esa es la unción de los enfermos. El sentido primigenio, el sentido original de la unción de los enfermos. Por lo general es un ministro y a veces solo, pero es la comunidad. Aunque sea solamente él, es la comunidad presente, haciendo viva la misericordia de Jesús para los enfermos. Que nadie se sienta excluido, que nadie se sienta aparte. Todos miembros del pueblo de Dios. Un poema de Florentino Ulibarri. Alguien decía una vez, como en plan de cuestionar, ¿no?, el sacramento de la reconciliación. ¿Para qué te confieses con un sacerdote? ¿Qué tal si es igual de pecador que tú? O todavía más pecador que tú. Si supieran que ese es el requisito para impartir los sacramentos. Quien no reconoce su naturaleza limitada, quien no ha vivido la misericordia, el perdón de Dios, ¿cómo podría incluso hasta predicar y pronunciar el nombre de Dios delante de otros? ¿Cómo podrá alguien ayudar si nunca ha necesitado un hombre? ¿Cómo podrá alguien consolar si nunca sus entrañas han temblado de dolor? ¿Cómo podrá alguien curar si nunca se ha sentido herido? ¿Cómo podrá alguien ser compasivo si nunca se ha visto abatido? ¿Cómo podrá alguien comprender si nunca en sí ha tenido el corazón roto? ¿Cómo podrá alguien ser misericordioso si nunca se ha visto necesitado? ¿Cómo podrá alguien dar serenidad si nunca se ha dejado turbar por el espíritu? ¿Cómo podrá alguien alentar si nunca se quebró por la amargura?
¿Cómo podrá alguien levantar a otros si nunca se ha visto caído? ¿Cómo podrá alguien alegrar si nunca se ha reído de su sombra? ¿Cómo podrá alguien abrazar si nunca se ha dejado estrujar? ¿Cómo podrá alguien dar alegría si nunca se acercó a los pozos negros de la vida? ¿Cómo podrá alguien enseñar si nunca ha querido ser discípulo? ¿Cómo podrá alguien anunciar la buena noticia si nunca se ha preocupado por los signos de los tiempos? ¿Cómo podrá alguien ser tierno si en su vida todos son convenios? ¿Cómo podrá alguien acompañar a otros si su vida es un camino solitario? ¿Cómo podrá alguien compartirse si en su vida todo lo tiene cubierto? ¿Cómo podrá alguien gozar del Evangelio si lleva cuenta hasta del comino? ¿Cómo podrá alguien encontrar si nunca ha estado perdido? ¿Cómo podrá alguien ser dichoso si las bienaventuranzas le parecen un acoso? Pues búsquenle, les recomiendo. Florentino Olivar tiene poemas fabulosos. Bueno, yo quisiera invitarles a un momentito de compartir, primero de reflexionarlo, tal vez personalmente. 3 preguntas para esto. ¿Has experimentado en los sacramentos el amor, la misericordia y la ternura de Dios por ti? Piénsenlo un momento. Momentos en que han vivenciado en los sacramentos, en un sacramento, esto, amor, misericordia, ternura de Dios por ti. La primera que viene es la más importante, a veces. Otra preguntita parecida. ¿Has experimentado en un momento de este día, de este mismo día, hoy, has experimentado en un momento de este día el amor, la misericordia, la ternura de Dios por ti? Les invito a que en un momentito de silencio nos hagamos conscientes de esto. Y por último, de todo lo que hemos compartido en este momento, ¿con qué palabra te quedas? Una sola palabra con la que puedas compartir algo que no quieres perder de este rato que hemos estado aquí. Una palabra que quieras conservar. Bueno, para los que no lo conocen, ahí a la izquierda, arrodillado en el confesionario de la Basílica de San Pedro, él es el Papa Francisco, y la imagen que está arriba. Él es, así lo digo, el Beato José de Calasanz. Quienes ya conocen dicen como que Beato San José de Calasanz. Sí, son santos canonizados, los de las estatuas esas enormes de mármol que están en la Basílica de San Pedro. Pero a él, excepcionalmente, lo pusieron cuando todavía no había sido canonizado, cuando era beato. Por eso ahí está, con los niños, con el libro, el Beato José Calasanz. Bueno, ahora quisiera invitarles a un momentito de compartir. Pensar en su palabra. ¿Qué les parece si la ponemos por el chat? Bueno, ya veo que hay algunas cositas en el chat. Eso. Ah, ya. Muy bien. Eucaristía, misericordia, ternura, restauración. ¿Cómo podrá? Bien. Vale. Echen más palabras, por favor. Eso, amor. Bien, gracias. Mientras tanto, me están preguntando el nombre de la película. Miren, así le pusieron en español. Jesús, la verdadera historia. La verdad que como que no me gustó mucho el título, pero pues así le pusieron, la verdadera historia. Este es el autor, el actor principal. Compasión.
Y quien se atreva, padre, también puede abrir su micrófono y compartirlo, ¿cierto, padre? Claro que sí. Lo estoy viendo ahí en el chat, pero también se vale compartirlo. ¿Quién se anima a compartir su palabra? ¿Quién nos va a dejar oír su voz? Yo voy a ir sumando los puntos. La que más comparta tiene unos puntos acumulados para el final del ciclo. Bueno, en lo que se van a... Particular. ¿Sí? ¿Alguien iba? Hola, hola padre, soy yo, Aileen. Voy A ver. a tratar de poner la cámara rápidamente. Me llama mucho la atención algo que está hablando, que me pareció muy interesante, que fue justamente lo del poema, que hay algo que como que coloquialmente muchas veces nosotros lo decimos, y es como que las personas no saben lo que uno siente hasta que realmente lo siente esa misma persona, y era más o menos lo que hice en el poema. Y me pareció tan bonito, así como que cómo puedes perdonar si no has sido perdonado, cómo puedes entender a la otra persona si tú mismo no necesitaste de ese entendimiento o de ese apoyo. De verdad que eso nos hace como reflexionar, o particularmente, en que muchas veces, quizás a veces como hijos de Dios, como sí, quizás no hemos pasado por ciertas situaciones, y ese llamado a que aun cuando quizás no los has pasado, como que ponerte en ese zapato de esa persona que puede estar pasando por algo, y es ese amor y esa misericordia de la cual nosotros tenemos que ser como ese testimonio o ese rostro de Dios para esos hermanos. Muy bien, efectivamente, muchas gracias. Justo a esa experiencia responde este poema. Gracias. Padre, a mí más que una palabra, hubo muchas palabras. Sí, Moni. Con la imagen que tú empezaste de esa última cena, Ah, sí. o sea, a mí se me encharcaron los ojos porque eran esos 12 niños. Muchas veces se nos olvida que la Eucaristía es la cena también, que todos hacemos parte de esos 12, pero ver a esos niños ahí en hambre, en dolor, en uno con una carterita. O sea, yo me pude observar cada uno de esos niños, y es que el Señor está ahí en medio como de la necesidad, incluso en la palabra Él mucho lo dice, que acogiendo a los niños, a las viudas, a todo. Esa imagen a mí me conmovió demasiado, nunca la había visto, nunca. Me pareció demasiado preciosa. Y la otra es que, como siendo nosotros iglesia, pues todos los sacramentos, en ellos está el amor del Señor. Pero yo creo que en uno de los que el Señor más se deleita es cuando nosotros somos signo de su amor, ¿cierto? Cuando nosotros dejamos que los otros lo vean a Él en nosotros. Y yo creo que el Señor se debe deleitar mucho cuando nosotros logramos eso. Muy bien, muchas gracias. Así que les cuento un poquito de la imagen. El autor es un filipino que pintó esa y otras más, pero esa creo que es la mejor de todas, para portada de un libro en el que él comenta su experiencia de haber sido educador de niños de la calle, ahí en Filipinas. Entonces, claro, pues es impactante ver a Jesús ahí compartiendo con los pequeños. Si ven... Padre, ¿pudiera poder colocar nuevamente la imagen, por favor? Ah, pues claro que sí. Intento... Espérame, ahora cómo le hago. Es que cerré la presentación. Bueno, y mientras tanto también, si alguien quisiera preguntar algo, también puede preguntar. Bueno, ahí está la imagen. Bueno, padre, yo al igual que Mónica, quedé impactada con la imagen, pero fue con la imagen del Señor resucitando, porque es la invitación que Él nos hace, que Él está vivo, Él está actuante y que Él es actual, que está siempre con nosotros. Entonces, como ese llamado que Él nos está haciendo, mírenme, si no me han visto, si no me han descubierto, aquí estoy. He resucitado por ustedes, por amor a ustedes. Entonces, como ese llamado de que, ¿y usted qué va a hacer? Parece hermosa esa imagen, me encantó esa imagen.
Bien, gracias. Y bueno, la presentación veo la manera de enviárselas para que la tengan y para lo que les pueda servir. Y bueno, pues desde luego también las imágenes así, que a veces les puede servir también para alguna otra cosa. Claro que sí, cuenten con eso. Y sí, pues cuando andan ahí buscando en el sepulcro, pues aquel personaje que se les aparece así les dice, ¿no? ¿Y por qué buscan de entre los muertos al que está vivo, no? Y yo creo que esa es una interpelación que también nos puede quedar muy bien a nosotros, a nuestra iglesia. En muchos de nuestros pueblos, bueno, pues por los nombres y por los modos de hablar y por quienes conozco, creo que tenemos algo en común. En muchos de nuestros pueblos, de nuestras naciones, el Viernes Santo, eso se llena. Tremendo. La Cuaresma, pues, tiene una relevancia tremenda. Y la Pascua y la Resurrección. A veces hay que estar casi rogando y organizando para traer a celebrar la vida de Jesús, ¿no? Tiene su historia y tiene mucho, bueno, pues tiene su cola histórica todo eso. Pero claro, desde luego, no vamos a negar la muerte de ninguna manera. O sea, la resurrección de Jesús no es el happy end de las películas de Hollywood. O sea, Jesucristo resucita y están las llagas abiertas, pero resucita y vive para siempre. Y puede ser que nos comprometa menos, ¿no? Es más fácil llorar un velorio que ponernos en marcha como los discípulos, como los manda Jesús resucitado, ¿no? Pues nosotros a anunciar el Evangelio, a continuar lo que no está todavía terminado de escribir del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros somos esos apóstoles. Son esas apóstolas de Jesús, enviadas para anunciar la vida para siempre. Hay unos que no se han enterado de que la última palabra es la vida, pues nos toca hacerles enterar. Bueno, ¿queda tiempo de más comentarios? ¿Cómo vamos de tiempo? Súper bien, padre. Bueno, pues a ver, ánimo, se valen preguntas. Yo mientras voy leyendo lo que está en el chat, amén, compasión, gracias, el signo de amor, muy bien, detalles. Debo ser signo vivo de ese amor, bien. Yo, amor, compasión. La fe sin obra es de muerta, como la lectura, muy bien, amor. ¿Cómo podrá Eucaristía, misericordia, ternura, restauración? Unos corazoncitos y el nombre pues ya está repetido. Bien, pues abierto para comentario o pregunta también, si quieren. También se valen preguntas indiscretas. Bueno, a mí sí me gustaría comentar algo que usted dijo que a mí me quedó, la verdad, como que me zarandeó así por un momento, y fue cuando usted dijo que cuando la gente nos vea puedan decir, así nos ama Dios. Y, o sea, en esa idea de pensar de cómo la iglesia debe ser sacramento de amor, pues me cuestiona mucho, ¿no? Me cuestiona, pero también me invita, ¿no? A recordar que ese es el llamado, ¿no? A que con nuestros pequeños detalles, con nuestras pequeñas obras, nosotros podamos dar testimonio de ese amor del Señor, y que cuando uno piensa en los sacramentos, o por lo menos antes yo pensaba cuando estaba más chiquita, ¿no? Los sacramentos son como una obligación, ¿no? Entonces, el matrimonio, la confesión, la misa, todas estas cosas. Pero cuando uno entiende, y lo dirás el catecismo de la Iglesia Católica, que los sacramentos son la obra maestra del Señor, que es como ese signo más grande donde Él dice, bueno, sí, yo me voy, pero me quedo. O sea, en realidad me quedé de todas las formas posibles. Me quedé en medio de los esposos, me quedé en todos los consagrados, me quedé en el perdón, me quedé en la enfermedad, me quedé en cada una de las personas a través del bautizo, de la confirmación. Entonces dice uno, realmente es eso, o sea, cómo pasamos. Yo pienso que este ciclo nos va a ayudar a muchos a pasar de esa perspectiva de ver el sacramento como la obligación, lo que nos toca, como a entender eso, que son los signos más grandes de amor que el Señor nos pudo dejar. Entonces, y que en la medida que o sea, que los acojamos, esos signos, pues vamos a poder ser eso, ¿no? Esa iglesia, ese sacramento de amor, y que la gente, que aquel que no lo ha podido entender pueda decir, pues sí, es que así nos ama el Señor, así como ellos se aman, así como ellos actúan. Entonces, pues nada, ese era mi comentario. Muy bien, gracias. Cuando las cosas son por fuerza, por obligación, por amenaza del castigo, no. Hay quien dice, no, pues ni que fuéramos niños.
Pues es que a los niños tampoco hay que llevarlos con eso. O sea, bueno, a mí me ha tocado hacerlo por mucho tiempo, ¿no? Pero conducir a los niños a la oración, al encuentro con Jesús, es que puede ser algo fabuloso, algo fantástico. Ver, por ejemplo, las expresiones de ellos. A ver, en silencio, en este momento pensamos en Jesús. Y tú ves las expresiones de ellos y dices, ¿para qué obligarlos? O sea, basta con invitarles y decirles unas 2, 3 palabras y al rato ellos son los que llevan a los mayores. Nosotros en esta experiencia del movimiento Calasanz, pues a veces lo dialogamos. Estamos trabajando con niños, con adolescentes, con jóvenes, muchos de ellos que pues se inician en la fe, que gozan la experiencia de reuniones, de sesiones de oración, de aprendizaje de la palabra, de vivencias de sacramentos, cuando sus padres no son practicantes o no participan. Algunos, los abuelos, pero muchos de ellos son así como hay esa experiencia de nueva evangelización en algunos lugares, de evangelización primigenia, de primera evangelización, pues nos encontramos pues trabajando mucho en muchos rincones de la iglesia, creo, con lugares que no son de nueva evangelización, que sí fueron cristianos, pero que dejaron de serlo. Son cosas muy interesantes. Por eso tenemos que tener bien claro cuáles son las maneras con las que entramos ahora, cuáles son nuestros modos, nuestros lenguajes, nuestros estilos y sobre todo la congruencia total entre lo que creemos y lo que vivimos y lo que celebramos. Padre, yo tengo una pregunta, o bueno, como que nos pudieses tú compartir, porque hay muchas personas que uno ve que les encanta escuchar de Jesús, porque es que de por sí Jesús atrae, o sea, la personalidad de Jesús es arrolladora, lo que él hacía, ¿cierto? Entonces uno ve que, por ejemplo, espacios como ese, libros, a la gente le gusta, a muchas personas le gusta, entonces se conectan a espacios como estos, leen un libro, leen otro, pero la parte de los sacramentos les cuesta. Entonces les cuesta ir a encontrarse con el Señor en la Eucaristía, en la confesión. Sí, como que tal vez no, o no sé si no sienten la conexión, no han tenido de pronto ese encuentro personal con el Señor, o no sienten ese amor desde el sacramento, o sea, como que lo ven de pronto como algo establecido por los hombres, o no sé, como que no, verdaderamente no es como el centro, como que pudieses tú hoy recomendarnos para que verdaderamente nos encontremos con este regalo tan grande que nos ha dado el Señor a través de los sacramentos. Bueno, a ver, te comparto algunas experiencias vividas. Ir a la celebración de un sacramento sin entender lo que está sucediendo ahí es algo tediosísimo. Decías de la Eucaristía. La celebración de la Eucaristía está llena de signos, de símbolos, de gestos, que cuando uno se entera, se queda admirado. Yo recuerdo una vez, yo no estuve aquí, pero nuestro grupo tuvo una celebración de la Eucaristía y el que presidía la Eucaristía les fue explicando todos los signos. Miren, esto va aquí por esto va así y así. Después los comentarios de todos eran fantásticos, ¿eh? ¿Cuántos años yendo a misa? Yo no tenía ni la menor idea, ¿no? Y lo decían con admiración y también con un sabor así como de deleite, ¿no? Yo vi algunos comentarios por el chat y pasaba el tiempo y lo seguían comentando. Yo creo que eso es algo muy importante. Yo recuerdo una vez en un campamento con adolescentes, terminando la misa, se acercan 3 a decirme, ¡ay, que todas las misas fueran así como alabándome a mí, ¿no? Y dije, que todos ustedes fueran así como estuvieron hoy en esta misa. Porque no es asunto solamente del que preside, no es solamente asunto del padrecito que predica, sino que me parece que es importante encontrar todos nuestro lugar y nuestra responsabilidad. Para mí algo que es muy importante ahora que dices de la celebración y de cómo vivirla y que si se valora y no se valora, me estoy moviendo aquí porque quiero enseñarles un instrumento que para mí es muy importante.
A ver, acá lo tengo. Quienes me conocen y han venido a misa con nosotros ya se lo saben. Estas son mis homilías. O sea, yo me dedico un tiempo a prepararla. O sea, hablar así nada más de lo que se me ocurre y lo que se me va ocurriendo en el momento, me parece que es una falta de respeto. Entonces, cuando las cosas están bien preparadas, pues tienen su lógica, tienen su pedagogía, tienen, y además el momento de prepararlo, pues es que es un momento que al menos yo lo disfruto mucho. Cuando el ministro se nota que no se preparó, no solamente hay derecho, hay deber de la comunidad de decirlo. ¿Cómo le voy a decir al padre que prepare? ¿Cómo le voy a decir que repitió 3 veces el mismo error? Pues imagínense el jovencito Jeremías. Ustedes todas son muy jovencitas, pero Jeremías era mucho más joven, era un adolescente. Le tocó ir a enfrentar a los jefes, a los dirigentes del pueblo, a los sacerdotes, de parte de Dios. Así como usted lo está haciendo, no está bien. Hay gente que ha salido muy dolida porque en el sacramento de la reconciliación, en lugar de encontrarse el perdón de Dios, la misericordia de Dios, pues para eso es el sacramento, se llevó un regaño porque no se sabía si era venial o si era mortal, o qué género y especie, o de qué taxonomía era el pecado confesado. Pues con perdón, pero el ministro pasó de noche el seminario. Y a veces mejoramos con las correcciones fraternas que nos hacen. A veces las correcciones son necesarias. La corrección fraterna es muy necesaria. Porque si la iglesia empieza a irse por caminos torcidos, pues alguien le tiene que enderezar. Le decimos al obispo, uy, en lo que contesta, están ocupados en otras cosas. Nos toca al pueblo de Dios también hacer que la celebración sea viva, que sea festiva, que esté bien preparada. Y hay tantos detalles y hay tantas cosas. A mí me encanta llegar a una comunidad en la que es que todo está a punto. Y lo hacen entre municiones, entre la música. Es que es una responsabilidad compartida. Entonces, Mónica, yo creo que sí, depende mucho de nosotros, los ministros, pero también depende de la comunidad, ser exigente en esto. Y podríamos decir más cosas al respecto, pero en fin. ¿Quién más? Tenemos yo creo que espacio para 2 preguntitas más y terminamos orando, preguntitas o compartir. Incluso la primera pregunta que nos hizo el padre está hermosa. ¿Quién ha experimentado en los sacramentos el amor, la misericordia y la ternura de Dios? Si alguien tiene una experiencia que nos quiera compartir, yo creo que es muy buena para aquellos que tal vez no lo han experimentado. Yo creo que anima mucho a los que no de pronto han experimentado. Luisa, ¿cómo se llama esa pequeñita que anda por ahí? Ana Isabel. Ana Isabel. Oh, ya se fue, ya no la pudimos saludar. Dile, hola. Hola, hola Ana Isabel, ¿cómo estás? Muy sonriente. Qué bonita. Bueno, a ver, ¿quién nos quiere compartir una experiencia de vivencia sacramental? Bueno, yo quisiera compartir. Buenas, padre, muchas Hola. gracias. Yo tengo un comentario y una pregunta. Bueno, en el comentario de la pregunta que hicieron ahorita, para mí, cuando yo no estaba en los caminos del Señor, para mí la Eucaristía, de verdad que yo era de esas, yo no sabía lo que estaba ahí, o sea, y cuando empecé como a darme cuenta de lo que estaba ahí, hubo un tiempo que me daba muchas ganas de llorar y y yo decía, pero yo no sabía por qué yo lloraba. Yo era como que, era un sentimiento así como el espíritu en mi corazón, como que yo yo sentía como la presencia y yo decía, esto es de locos, como que... Y bueno, ya ahora que pues tengo esa misma experiencia y pues ya como que uno abre su corazón, yo creo que es también tener la disposición de decir, bueno, voy a creer y voy a ver qué pasa. Y, y yo creo que esa pregunta es muy buena, la que dices como de sentir como la misericordia y la ternura
Y algo que me ha servido a mí es que a veces uno llega a la Eucaristía y comulga y a veces uno todavía está muy desconectado y no permite como que conectarse con el Señor. Y algo que me ayuda a mí es que yo le pido mucho al Señor que me abrace, porque a veces me siento indigna o me siento que no me puedo conectar con Él o hay mucha bulla en mi cabeza. Entonces yo le digo, Señor, por favor, acércate a mí y abrázame, abrázame, abrázame para yo poder como sentirte. Y empieza como eso, a trabajar en mi corazón como algo tan bonito. Entonces eso es algo que yo pues comparto que he experimentado con la Eucaristía y que me ha enamorado y que me refugio mucho en ella para ser pues como cuando veo cosas en mí que no son como en los caminos de Jesús y con mis hijos. Y bueno, y la pregunta que también tengo, Padre, es que, bueno, hace unos días hablaba yo con, con mi vecinita y había algo que se me entró a la cabeza y yo decía, yo pensaba, yo digo, bueno, yo no sé, pero yo he visto como niños, como dices tú, como los niños son tan inocentes y hay casos, ¿cierto?, de santos y todo eso que se han enamorado de Jesús temprano. Y yo le decía a mi vecinita, yo digo, yo siento como que será que los niños tienen, o sea, yo tengo la esperanza, será que uno tiene que pasar por un camino tan oscuro para llegar a Jesús, porque a veces en mi caso me tocó pasar pues por muchas cosas para en fin llegar al Señor, ¿cierto? Y yo digo, ¿será que hay esperanzas, como dices tú, que de los hijos que se enamoren tan temprana edad de Jesús que de pronto no, o sea, no que uno les evite las cosas malas, pero que tengan ese enamoramiento a una temprana edad, qué bonito sería, como que hay casos, ¿cierto? Uno dice, o será que no, porque normalmente dicen, no, es que los niños pues todo nos pasa y después van a llegar a cuando grandes y después pasan por cosas y ahí es que se van a enamorar de Jesús, cuando, ¿cierto? Pero pues no sé, o sea, ¿qué me puedes como compartir de eso? Primero, felicitarte y no pierdas esa conciencia nunca del abrazo de Jesús cuando estás con Él. Él te abraza. De los niños, pues te lo comparto desde mi experiencia. Es que los niños son como esponjas ante esas cosas. Y educando a los niños en la fe, creo que de las experiencias más sorprendentes y sorprende de una manera muy bonita, pues yo me he encontrado muchas veces que estoy cosechando cosas que yo no sembré y que sus papás tampoco. Pues es que Dios actúa. Y en un mundo en el que se desconfiaba mucho de los niños, es más, ni los tomaban en cuenta. Recuerden a los discípulos ahí apartando a los niños para que no molestaran al maestro porque él estaba hablando de cosas serias con gente seria. Pues Jesús se enoja y regaña a los discípulos, no, déjenlos. Es más, los pone como ejemplo para nosotros para recibir el reino. Y quien se meta con un niño, bueno, pocas expresiones tan fuertes tiene Jesús. Sí, no estoy totalmente convencido. Hablo de algo que estoy convencido y algo que lo he visto y lo he escuchado. Los niños son no solamente capaces de enamorarse de Jesús, de amar a Jesús, de anunciar a otros también. Eso también es fabuloso. ¿Cómo me hablan a mí los niños? ¿Cómo me hablan a mí los niños de Él? A veces es quedarme simplemente observando las expresiones o haciendo eco de comentarios que hacen. He aprendido mucho de los pequeños. Mi vocación es educar a los niños. ¿Cómo me han educado los niños? Hay una mano levantada, Miriam. Yo, pero no sé si tengo tiempo. Sí tengo tiempo de hacer una pregunta. Sí, mi Diani. Bueno, padre, pues lo que pasa es que, bueno, yo tengo una niña de 12 años entrando a la preadolescencia y realmente me encuentro como con una situación donde yo la he tratado de educar en la fe. Pues bueno, uno hace lo mejor que puede con los errores y con las cosas que tiene, ¿no?
pero estamos pues como estoy viviendo en un mundo actual y en la escuela en la que ella va, donde pues es todo lo contrario. Y ya, por ejemplo, ir a la Eucaristía es prácticamente pues obligada, es bien difícil y me da pues mucha tristeza porque yo siempre he procurado inculcarle ese amor y yo le hablo de la Eucaristía y le hablo de Jesús, de la palabra de Dios y pues es una cosa que yo la he tratado, pero ya está entrando esa edad, entonces mi pregunta exacta ¿es mejor como dejarlos que vayan a su ritmo o de pronto continuar con esa insistencia como mamá de decirle, porque como que he visto las dos situaciones, familias donde de pronto les dicen, no, pues ya no la puedo obligar y no los obligan y ya se alejan muchísimo, o lo opuesto, donde siguen y siguen, no, tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir, y de la misma forma terminan alejándose por lo mismo. Entonces, como que quisiera saber desde su experiencia y pues todo lo que usted nos ha enseñado hoy tan lindo, ¿qué nos aconsejaría como para esos casos? O a mí específicamente. Desde mi experiencia creo que hay algo fabuloso y es que te lo estás cuestionando y te lo estás preguntando. Otra cosa desde la experiencia. Ella está entrando, dijiste, a la preadolescencia. ¿Sabes cómo es la preadolescencia? ¿Saben cómo es la preadolescencia? Muy distinta en cada caso. Pueden haber rasgos comunes y todo, pero cada uno es cada uno. Entonces, pues cada uno lo vive de una manera muy, muy, muy distinta. Sí, es cierto, hay unos ciertos patrones que se pueden identificar más o menos comunes en algunas y en algunos. Es verdad que a la fuerza ni los zapatos entran, pero yo también agradezco mucho en algunos momentos de mi vida, por esas edades o un poquito más adelante, en que no era negociable, vamos a misa. O sea, era vamos. No era negociable entrar al grupo de adolescentes. Es que vas al grupo. ¿Y cómo me fue el primer día que se me ocurrió faltar? No. Luego les voy a contar la historia de la suela de esa chancla que, como decía el Brian, vienen del mismo infierno. Pero después, el peor castigo, la peor amenaza, el sábado no vas al grupo, ¿eh? Entonces, de repente las calificaciones subían, de repente ya no tenía reportes del director, que además la traía contra mí. Es graciosísimo y es muy simpático. Pero en cada caso es cada caso, no dejes de preguntarte la manera. Y creo que algo que puede servir mucho, dialogarlo con ella, dialogarlo con paz, con tranquilidad, quedando clarísimo quién es la autoridad. Y también, posiblemente, buscando el lugar más apropiado pues que aquí hay que hasta para escoger. O sea, yo conozco comunidades en las que tienen misa cada mes porque no hay más y pues la misa que hay cada mes es la que hay. Pero aquí que hay tanto para escoger, creo que eso podría ser algo interesante y una buena opción. Muchas gracias, padre. Mi Cherry, vas a hablar la preguntita de Cherry y terminamos, padre, entonces con gracias. Muy bien. Sí, padre, ¿cómo está? Sí. La ultimita pregunta. Padre, yo quería hablarle sobre la confesión. Ah, sí. Quería hablarle como uno escucha siempre como, bueno, si hay tiempos para confesarse una vez al mes escucho gente que una vez a la semana, pero ¿cuánto es el tiempo recomendable de usted como sacerdote y en su experiencia que uno debería practicar una sana confesión? Yo creo que depende de cada persona. El ritmo yo creo que lo debe poner el penitente o la penitente. A veces, hay personas que son en su vida, les funciona ser muy organizadas y tener periodicidad para esto y para otras cosas. Hay quienes, al momento en que la conciencia les da la señal de alarma, es cuando acuden a la confesión. Hay quienes, por la participación en movimientos de iglesia, en grupos, en retiros, en cosas de esas, hay unos acontecimientos cruciales y esos son los momentos que marcan para su confesión. Creo que ya lo estaba diciendo con lo de la conciencia, pero lo retomo porque también es muy importante.
¿Qué es lo que se lleva a la confesión? Porque hay cosas que se pueden llevar a la confesión, pero que ya está considerado eso, ya está considerado el perdón de los pecados en la misma celebración de la Eucaristía. Si no, ¿para qué hacemos todo ese rito penitencial al inicio de la Eucaristía? Entonces, la doctrina sacramental de la penitencia, pues nos habla algo así. Cuando la conciencia da una señal de aviso, de ruptura, o sea, no es que dije y ofendí un poquito, que me fallé o no, sino que hay una ruptura. Entonces esa ruptura se sana, se restablece, se cura en ese sacramento. Aquí a veces me sorprende que vienen, me duele un poco, ¿no? Que vienen a veces personas desde muy lejos a confesarse porque en su parroquia están muy delimitados los horarios y justo coinciden los horarios de las confesiones con su trabajo. Pero me parece algo fabuloso que busquen la manera y que se tomen el tiempo para acudir a un lugar donde pueden acudir al sacramento de la reconciliación. Entonces, a veces en la misma experiencia de confesarse es donde puede venir la respuesta a esa duda. Pero lo mismo que algo parecido a lo de la preadolescencia a los 12 años, pues que no hay una regla pareja para todos. Habrá quien lo necesite periódicamente. Hay quienes pasan mucho, mucho tiempo y cuando se confiesan, pues hacen una revisión muy profunda de su vida y toman decisiones. Y lo otro, lo que, espero no ofender, pero lo que en la doctrina de mi abuela se llamaban los veniales, eso está considerado en la misma celebración de la Eucaristía. Gracias, Padre. A ti. Padre, ¿será que terminamos orando? Si nos regalas espacios, esa oración final. Pronto ya vi que tiene guitarra y música con una cancioncita. Y cerramos esta noche tan linda. Bueno, muy bien. Oiga, pues antes de la oración, yo primero agradecer mucho esta invitación. Me encantó compartir este ratito con ustedes. Espero que de todo esto, algo bueno, algo positivo se llevan, que se lleven algún aprendizaje, no lo sé, alguna motivación para su vida de camino con Jesús. También que, pues aquí la comunidad de los Escolapios estamos para servirles. Hay quienes ya han acudido aquí a nosotros, hay quienes acuden para invitarnos a este tipo de sesiones, hay quienes vienen aquí, a la confesión, a la celebración de la misa, los sábados a las 5 de la tarde, aquí en el patio de la Casa Carazán, que es casa de todos ustedes. Bueno, pues en fin, decirles que estamos aquí para servirles, la comunidad de los Escolapios. Y la oración, bueno, yo quisiera invitarles a hacer un momentito de oración en silencio. Dice Miguel de Unamuno que una palabra que no brota del silencio es una palabra muerta. En un mundo tan ajetreado y ruidoso como el que tenemos, necesitamos unos espacios de silencio. Entonces les invito a guardar un silencio. No es el silencio fúnebre que se guarda en esas ocasiones, sino un silencio de paz, de armonía, de alegría, y me robo una expresión hermosa que escuché hoy. Un silencio para vivir el abrazo amoroso, misericordioso y tierno del Señor para cada uno de nosotros. Bueno, y ahora, como querían cantar, pues vamos a cantar. Les puse en el chat un versito. Conserva mi corazón en paz y unido a ti, tú que puedes calmar la tempestad del mar. Va así.
Conserva mi corazón en paz y unido a ti. Tú que puedes calmar la tempestad del mar. Conserva mi corazón en paz y unido a ti. Tú que puedes calmar la tempestad del mar. Intentamos. Conserva mi corazón en paz y unido a ti. Tú que puedes calmar la tempestad del mar. Que el Señor esté con ustedes. Que les bendiga Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas Muchísimas noches. gracias, Padre. Gracias por estar con nosotros. De Diario con Jesús, pues queremos darle las gracias por esta más de una hora de aprendizaje, de cosas hermosas. De verdad que de corazón, gracias, porque más allá de aprender acerca de cuáles son los sacramentos y que es algo súper importante, fue un aprendizaje de humano, como nosotros, como podemos aplicarlo en nuestra vida, un poco más digerible para eso que nos explicaba acerca de los sacramentos, cuándo podemos hacerlo, el entender que no hay una regla, que a veces puede ser diferente para cada persona, inclusive en el caso de las mamás, cómo enfrentar esas situaciones con sus adolescentes. De verdad que le doy las gracias por tomarse el tiempo y hacerlo con cariño, de poder explicarnos según las experiencias de cada una, cómo aplicar esas ganas de aprender y de saber y de tener de ser católicos conscientes, católicos practicantes, haciéndolo de una manera apropiada, con la mejor educación o la mejor guía, que obviamente con un consagrado como usted. Y de corazón, muchísimas gracias, Dios le pague, gracias por su tiempo y por el amor y el apasionamiento que se ve que pone para darnos esta charla que nos dio de noche de hoy. Dios lo bendiga, gracias. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Gracias. Un abrazo, Padre, Dios me lo bendiga. Siempre que compartimos con usted, el solo compartir salimos evangelizados. Entonces, gracias por ser ese signo de amor de Dios y enseñarnos a hacerlo. Les pedimos un segundito. Yo sé que ya varias se han ido, tenemos unos cuantos anuncios. Este sábado seguimos con este espacio que tenemos de formación de Jesús Mi Shabbat. Ya saben que es a las 7 de la noche con este mismo link. Se está trabajando el Evangelio según San Lucas. Igual que los martes, se está haciendo de manera presencial. De verdad que está súper bueno, súper chévere. Y como diría San Jerónimo, el que desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Entonces, conozcamos un poco más al Señor a través de las Escrituras. Y la próxima semana las invitamos, vamos a tener un invitado que yo quiero mucho y